Sacrificio espiritual. Hay muchas oraciones en la liturgia que conservan su valor y su presencia en ellas, ya sea porque son muy antiguas o porque tienen un rasgo muy precioso. En este momento, en el ofertorio, después de presentar el pan y el vino, el sacerdote se inclina sobre el altar en suma reverencia y hace una oración en voz baja. Es muy importante este gesto y esta precisa oración porque va a exhortar o va a mover su interior a que el sacrificio del altar no sea ajeno a la vida misma del sacerdote y por consecuencia a la vida de todos los que estamos ahí. Porque ese gesto de profunda adoración, veneración, súplica, reverencia que hace el sacerdote, todos nosotros debemos de estarlo acompañando con el ofertorio, es decir, poner nuestra vida sobre el altar para que también sea ofrecida a Dios como sacrificio. Cuando el sacerdote hace esa oración en silencio, es ese movimiento interior que el sacerdote se ofrezca él mismo sobre el altar. Que no sea solamente el sacrificio de Jesús en el altar, sino que sea además un sacrificio espiritual de todos nosotros. La oración que el sacerdote hace en secreto es la siguiente. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Esta oración está basada también en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 39 al 40. Resulta que Azarías, Ananías y Misael, por ser fieles a Dios y por rehusarse a comer carne de ídolos, fueron metidos a un horno encendido en llamas. Pero resulta que a ellos no les afectaba. Lo que hizo Azarías fue elevar una oración a Dios donde ahí confiesa los pecados de todo el pueblo y ven ellos la causa de la miserable condición que el pueblo tiene, donde ya no hay profetas, donde ya no hay más sacrificios en el altar de Dios. Y sin embargo, es Azarías quien le dice a Dios que tome el sacrificio de su vida, de la de ellos, como un sacrificio agradable a Dios. Claro está que en el libro de los Salmos, el Salmo 49, también expresa la misma idea de que Dios no necesita sacrificios, pues Dios es dueño absolutamente de todo. ¿Qué sacrificio le podríamos dar a Dios? ¿Qué animal le pudiéramos dar a Dios del cual Él no sea dueño o que Él no lo haya creado? Sin embargo, somos nosotros los que deberíamos de ofrecernos a Dios como sacrificio vivo, porque somos nosotros quien con la voluntad decidimos acercarnos o alejarnos de Dios. Por eso en la liturgia se va a insistir continuamente en que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio. Es lo que San Pablo exhorta en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice así: os exhorto, hermanos, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Pues bien, en ese momento en la Eucaristía, eso es lo que queremos. Que no sea solamente el culto externo o el sacrificio de Jesús en el altar, sino que también sea nuestro. Y que si ciertamente tú y yo no vamos a padecer en la cruz o no vamos a ser degollados en el altar, si sea nuestro espíritu quien pueda ofrecerse ahí en sacrificio. Esto mismo San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, va a decir por su parte a todos los cristianos que nosotros seamos como sacerdocio santo y que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptados a Dios por mediación de Jesucristo. Entonces aquí San Pedro, además de pedir un sacrificio espiritual o que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio espiritual, dice que por medio de Jesucristo. En la Eucaristía estas dos cosas suceden al mismo tiempo. El sacrificio de Jesús
quien se ofrece a nosotros como víctima sobre el altar, pero también nuestras vidas que las estamos ofreciendo ahí en el altar. La próxima vez que tú veas al sacerdote que se inclina en el altar después de haber presentado el pan y el vino, después de haber bendecido el pan y el vino durante el ofertorio, cuando lo veas ahí haciendo esa oración en secreto, tú también haz una oración en el secreto de tu corazón y pídele a Dios que tú también seas ofrecido en sacrificio espiritual agradable a Él en esa Eucaristía que estás celebrando.